Muy buenas tardes, muchachos. Con el objetivo de retroalimentar un poquito el tema que ustedes desarrollaron, que es el mecanismo de determinación del sexo, voy a explicar un poco para conjuntar todas las exposiciones que ustedes me mandaron y que tengan el material que probablemente venga en su examen. Entonces vamos a iniciar, por favor, si me enfocan la diapositiva. Vamos a iniciar diciendo que el sexo de las plantas se hereda de forma como lo aprendimos con la teoría de Mendel. Bueno, Gregor Mendel, ustedes ya saben que fue un botánico muy experto, estadístico, matemático, y que en los últimos años se dedicó a evaluar la segregación de las características de las plantas de chícharo, especialmente. Aunque no fue el único vegetal con el que trabajó con muchas otras plantas, pero fue donde pudo deducir cómo segregaban los genes estas plantas y cómo se daban origen a plantas femeninas y plantas masculinas. Inclusive determinó por planta, bajo diferentes factores ambientales, cuándo se producían plantas con flores masculinas y qué porcentaje también se producían de plantas con flores femeninas. Bueno, vamos a utilizar dos términos que son muy conocidos en la genética: alosomas y autosomas. ¿Qué es un alosoma? Es un cromosoma sexual. Permite la determinación del sexo. Varía según la planta y también puede tener variación para una flor masculina y una flor femenina. Aquí normalmente lo vamos a conocer en la mayoría de los seres humanos, de insectos, como cromosoma Y. En algunas plantas son más los autosomas que se presentan y son comúnmente utilizados para originar ambos sexos. Entonces, un alosoma es específico para un sexo y un autosoma puede dar origen a diferentes sexos. Bueno, la determinación genética del sexo, les decía, tiene que ver con diferentes factores y mecanismos genéticos para su determinación de este carácter. El carácter del sexo está influenciado principalmente por temperaturas, por pHs, por condiciones inclusive de humedad en las plantas o inclusive balances hormonales que puedan existir. Hay plantas, por ejemplo, en el cultivo de calabacita, donde cuando se encuentran balances de giberelinas más elevados, se pueden producir flores más femeninas. Inclusive la temperatura, en el caso de calabacita, una calabacita sembrada en el mes de marzo o abril, nos dará origen a una cantidad de flores femeninas más abundante que una siembra de julio a agosto, ¿verdad? En esta fecha de siembra, como la luminosidad no es tan abundante, la planta tiende a producir más flores masculinas. Ok, la diferenciación sexual en casi todos los individuos del planeta, llamemos insectos, seres humanos, inclusive las plantas, que es el tema en el que nos vamos a enfocar un poquito más, son plantas que pueden tener las dos variantes, femenino y masculino, aunque también hay por ahí otra condición que se puede presentar, que es el hermafroditismo, ¿verdad? Donde en una misma flor podemos tener los dos sexos. Bueno, el sexo de todas las plantas se da en el momento de la fecundación. Es cuando hay una recombinación genética del óvulo, de la información genética que trae el óvulo con el espermatozoide, que en este caso sería el grano de polen. Se forma el cigoto y es el momento en el cual se define la condición que va a tener sexualmente la planta o las flores del tipo que van a ser. Recordemos también que hay plantas monoicas, dioicas y hermafroditas. Las monoicas son aquellas plantas que tienen órganos masculinos y femeninos en la misma flor y que pueden estar situados de manera diferencial o en diferente estructura. Las plantas dioicas solamente poseen un solo sexo y las hermafroditas son aquellas plantas monoicas que tienen los dos sexos pero en la misma flor. Por ejemplo, en el caso del frijol. La determinación del sexo en algunas plantas, en
algunos cultivos se debe solamente a un gen. Y voy a referirme otra vez al ejemplo de calabacita o en general todas las cucurbitáceas, como el pepino también. Existen plantas dioicas y también plantas monoicas. Aquí vamos a encontrar 3 alelos de un mismo gen, que pueden ser las variantes por las cuales al momento de la fecundación se pueden dar. La representación AD va a representar una planta dioica masculina. La representación A con el signo más va a referir una planta monoica. Y la representación A con un subíndice D nos va a representar una planta dioica pero femenina. Entonces estas variaciones las vamos a encontrar en las cucurbitáceas. Obviamente el alelo del cual estamos hablando es la letra A, que es la que nos va a representar el sexo con sus 3 variantes. Por eso dice que existen 3 alelos. Y bueno, les decía, esta configuración de letras se va a dar al momento de la fecundación en este tipo de cultivos. Pero puede haber combinaciones entre esos 3 alelos que nos pueden dar diferentes fenotipos. Una planta dioica masculina, una planta dioica masculina, una planta monoica y una dioica femenina. La dioica femenina solamente se va a presentar cuando se presenta el alelo recesivo. El alelo recesivo es muy poco habitual, entonces esto se da con respecto a la condición climática. Pero bueno, se puede conseguir de manera artificial que las plantas generen el tipo de flores que uno decida, inclusive el tipo de planta que uno necesite. Utilizando marcadores moleculares se puede hacer en laboratorio plantas que sean dioicas nada más o que sean monoicas, en el caso contrario. El control del sexo en muchas de las plantas pues tiene que ver con la productividad. No solamente vamos a estudiar cómo es que se da el sexo en las diferentes plantas, sino cuál es la funcionalidad desde el punto de vista productivo. Entonces las plantas monoicas no poseen cromosomas sexuales, poseen genes para la femineidad y la masculinidad en todas las plantas, que son monoicas. Se han efectuado algunos cruzamientos entre especies monoicas y dioicas emparentadas y se ha estudiado la descendencia para ver cuáles son las variaciones que se han tenido en plantas de la familia Cucurbitacea que pues tienen gran emparentamiento. Y bueno, se ha encontrado entonces con algunas especies que si tenemos cruzamientos diferenciales en sus alelos, vamos a tener una planta hembra cruzada con una planta macho y nos va a dar origen a la femineidad por el simple hecho de poseer el alelo dominante F. Y también porque se presenta el supresor de la masculinidad. En otros casos también hemos encontrado, o se ha encontrado más bien por los investigadores que han estudiado esto, que cuando se hace cruzar una planta que es macho, que es dioica, con una planta hembra, con sus diferentes configuraciones alélicas, vamos a encontrar plantas con una masculinidad muy superior a cualquier planta que encontremos en la naturaleza. Ok, también existen mutaciones. Una mutación es un cambio repentino que va a experimentar una planta de acuerdo a los factores a los cuales se exponga. Un factor que puede causar una mutación es la simple radiación. Una alta radiación puede hacer posible que exista una falla en la recombinación genética que se da a nivel de células sexuales y que eso genere plantas con una cierta anormalidad. Puede ser una planta que posea simplemente flores que sean masculinas pero que no tengan producción de polen, o sea que sean infértiles. Se puede presentar una planta de maíz con su panoja, pero las anteras no producen granos de polen. O hay otros casos
como la androesterilidad, donde se producen los granos de polen, pero esos granos de polen no son fértiles. Entonces podemos conseguir para lotes de producción de semillas, esa es otra de las aplicaciones del conocer cómo podemos hacer una transformación de una planta cuando hablamos del sexo. En lotes de producción de semilla, normalmente las hembras las tenemos que desespigar, pero si producimos nosotros plantas que sean androestériles, no tenemos la necesidad de estar quitando espigas o panojas en el caso de este sistema de producción de semillas. La determinación del sexo debido a un complejo de genes, bueno, existen individuos como en el ser humano. En el ser humano vamos a tener hembras y machos. Es un sistema diploide con 46 cromosomas, pero tiene 44 juegos más un XX para el caso de la hembra y 44 juegos más un X y Y para el caso del hombre. La variación entre un hombre y una mujer pues se da por la presencia del cromosoma Y. En Drosophila melanogaster, que es la mosquita de la fruta, tiene un número cromosómico menor, también es una especie diploide, y bueno, igual que para el caso del ser humano, la representación del sexo nos la va a dar el último juego cromosómico, que va a ser XX, y para el caso del macho, el XY. Aquí quien está cambiando el sexo es el cromosoma Y, que vamos a ver la representación física de este cromosoma. Ok, para el caso de los bovinos, es un juego cromosómico mucho mayor que para Drosophila y para el caso del ser humano. Aquí las hembras poseen 2 alosomas X y 58 autosomas. Los machos poseen un solo alosoma X, un alosoma Y y 58 autosomas. Recuerden,